Buenas estudiantes de tercer año, en este caso estamos con el segundo video tutorial para desarrollar lo que es ya factorización. ¿Qué es una factorización? Es un proceso inverso a la multiplicación cuyo objetivo es hallar el producto de dos o más factores. Ahí escribimos la definición de factorización y la clasificación de factorización. Vamos a hacer una clasificación de 9 casos, según el autor matemático. Los casos de la clasificación de las factorizaciones van a cambiar. Nosotros vamos a desarrollar solamente los primeros 3 casos de factorización. Tenemos el primer caso de factoreo o factor común, el segundo caso o factor común en grupo, tercer caso o trinomio de cuadrado perfecto, cuarto caso o cuatrinomio de cuadrado perfecto, quinto caso o diferencia de cuadrado, el sexto caso suma y resta de potencia de igual grado, el séptimo caso trinomio de segundo grado, el octavo caso sería factoreo por el método de Gauss y el noveno serían los casos combinados de todos los otros casos. Bien, ahí tenemos anotados los tipos de casos de factorial que los acabo de nombrar de manera verbal. Primer caso, yo puse como primer C, como forma de abreviatura por el tamaño de la pizarra, factor común o primer caso, factor común por grupo o segundo caso, trinomio de cuadrado perfecto o tercer caso, cuatrinomio de cuadrado perfecto o cuarto caso, diferencia de cuadrados o quinto caso, suma y resta de potencia de igual grado o sexto caso, trinomio de segundo grado o séptimo caso, factorio de Gauss u octavo caso, y combinaciones de los anteriores. Vamos a empezar por el primero, factor común o primer caso. Factor común o primer caso. En este caso de factoreo tenemos que debo reconocer una letra, un número que sea factor de todos los términos de la expresión matemática. Bien, en este caso, en el primer caso, tenemos que empezar a explicar cómo factorizar desde cero, porque una vez que entendamos el primer caso, vamos a poder comprender el segundo caso de factoreo. Veamos un ejemplo. Vamos a tratar de interpretar primero qué es factor común, qué es factorizar por el factor común. Factorizar por el factor común es encontrar algo que se repite en todos los grupos. Ese algo tiene que ser igual en todos los grupos, o sea que se va a repetir. Vamos a hacer un ejemplo simbólico. Bien, vamos a tener un grupo 1, un grupo 2, un grupo 3 y un grupo 4. Dentro de esos grupos voy a colocar distintas figuras. Bien, ya acabo de colocar las figuras. En el grupo 1 tengo un cuadrado, un triángulo, una estrella de 4 puntas y un círculo. En el grupo 2 tengo un rombo, una diagonal de derecha hacia abajo y una diagonal de izquierda hacia abajo y un círculo. En el grupo 3 tengo una vertical, o una línea vertical, un signo de pregunta, un círculo y un triángulo. En el grupo 4, un círculo, una diagonal punteada de izquierda hacia abajo, una X y una, digamos, dos lomas, una loma. Bien, en este caso, el factor que se repite, el factor simbólico que se repite en todos los grupos, ¿quién va a ser?
claramente podemos ver que se repite ¿se repite quién? Este elemento, ¿no es cierto? Acá lo tenemos a este, acá y acá. Como este elemento, círculo, se repite y es común en todos los grupos, este va a ser el factor común de todos esos grupos. Bien, eso sería la factorización explicado de manera concreta a través de un ejemplo simbólico. Ahora vamos a pasar a una agrupación de números. Luego vamos a pasar una agrupación de números y letras. Luego vamos a pasar de número, agrupación de números más exponentes. Bien, entonces vamos con el primer paso, que sería, esta sería la parte concreta del factor común a partir de símbolos. ¿Qué significaría la definición de factor común? O primer caso de factoreo sería el símbolo, letra, que se repite, o número, que se repite en todos los grupos. Bien, pasemos al ejemplo numérico. Bien, acá vamos con el segundo ejemplo. Este va a ser un ejemplo muy sencillo. ¿Cuáles van a ser los grupos en este caso? Acá lo que yo voy a tener dividido de la expresión matemática va a ser en términos. Este es un término, este es otro, este otro y este otro. Bien, en este caso, en todos los términos, ¿quién se repite? Se repite el 7. Entonces el 7 lo voy a sacar como factor común, porque ese va a ser el factor común de todos los grupos. Entonces voy a poner 7 y voy a abrir un paréntesis. Bien, siempre se va a sacar el factor común afuera y se va a abrir un paréntesis. Ahora, vamos a explicar algo que en teoría ya tendría que estar comprendido, es que todo número que está por delante de un paréntesis o pueda estar por detrás, siempre va a estar multiplicando. Bien, de ahí viene la definición de que la factorización es tratar de hallar el producto entre dos o varios factores. Bien, este es un factor y ahora tenemos que encontrar todo el factor que está por dentro del paréntesis. Como sé que el 7 es el factor que se repite en estos 4 términos, que serían 4 grupos, de otra manera de explicarlo, ¿qué es lo que voy a hacer? Saqué el 7 afuera como factor. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? A la expresión inicial que voy a factorizar, la voy a dividir por el factor numérico. Entonces quedaría 7 dividido a 7, ¿cuánto me quedaría? 1. El más pasa como está. Ahora, este 7 también lo voy a dividir con el factor numérico que saqué 7. 7 dividido a 7, perdón, acá es 1. El menos pasa como está, 7 dividido a 7, 1. El más pasa como está, 7 dividido a 7, recordemos que se van dividiendo. Siempre se va a dividir. 7 dividido a 7, 1. Acá vamos a usar otro color para no... Y ahí cerramos el paréntesis. Entonces, la expresión que nos ha quedado ahora, que sería esta sería la factorización. Bien, este es para un ejemplo sencillo. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos otra situación? Ahora la colocamos y la resolvemos. Bien, vamos con el segundo ejemplo. En este tercer ejemplo, no recuerdo bien. Segundo, tercero. Acá tengo ¿cuántos grupos? 1, 2, 3, 4. 4 grupos o términos. Bien. En este caso yo tengo que encontrar el valor de un factor común que se repita en todos los grupos. Este es 12, 4, 24 y 8. No son números iguales. No es como el caso del ejemplo del 7. No puedo sacar 12, pero ¿qué es lo que puedo hacer acá? ¿Cuál es el común de esos 4 números? El común de esos 4 números
es que son múltiplos y divisibles por uno de estos números que están acá. Los 4 sí o sí son divisibles por un número. Bien, en este caso todos son divisibles por 2. También todos son divisibles por 3, pero excepto este y este no son divisibles por 3, pero estos dos sí. Entonces no puedo sacarlo al 3 como divisible, como factor común. Por 2 sí, pero vamos a tratar de sacar siempre el mayor divisible. En este caso, ¿quién puede ser? 4, ¿no es cierto? Porque si yo a 12 lo divido en 4 me da 3, si a 4 lo divido en 4 me da 1, y a 24 lo divido en 4 me da 6, y a 8 lo divido en 4 me va a dar entonces 2. Entonces voy a sacar como factor común de estos 4 grupos el 4. Abro paréntesis. Y ahora, ¿qué es lo que voy a colocar? ¿O qué es lo que voy a hacer? 12 lo voy a dividir en 4. 12 dividido en 4, 3. El más pasa como está. Ahora, 4 dividido a 4 es 1. El menos pasa como está. 24 dividido a 4 me da 6. El menos pasa como está. Y 4 dividido a 4 me da 2. Y ahí cerramos el paréntesis. La expresión que nos quedó al final, ese va a ser el resultado de la factorización. ¿Cuál sería la factorización? Esto. Esa sería la factorización de esa expresión. Entonces, ¿qué vimos con esto? De que puedo sacar un factor común, un número que sea divisible por todo el grupo. ¿Bien? O puedo sacar un número que se repita y sea igual en todos los grupos. Bien, siempre lo que tengo que recordar es que el factor común, este que sería el 4, lo va a dividir a cada uno de ellos. O sea que lo que voy a hacer, 12 dividido a 4, 4 dividido a 4, 24 dividido a 4 y 8 dividido a 4, y acá están sus respectivos resultados y los signos pasan como están dentro del paréntesis. También recordemos que para factorizar, por fuera va a quedar el factor común y por dentro va a quedar los otros factores. Por eso la definición, que es el producto entre dos o más factores, es inverso a la multiplicación. Entonces acá tengo la división, que es inverso a la multiplicación. Veamos otro ejemplo. Bien, ahí tenemos el ejemplo número 5, si no me equivoco, no recuerdo bien. Pero bueno, dice 3x por... Acá recordemos que son productos. Si no coloco nada, acá hay producto, ¿no es cierto? Bien, en álgebra eso directamente ya se ha entendido como que hay un producto. Sería 3xz menos 3tx más 5mx. O es lo mismo decir 3 por x por z menos 3 por t por x más 5 por m por x. En este caso tenemos 3 grupos o 3 términos dentro de esa expresión matemática o lenguaje algebraico, como lo dijimos anteriormente. Vamos a encontrar un factor común entre todos estos, entre números y letras. Primero vamos a empezar con el número. Tenemos 3, 7 y 5. ¿Hay un número que sea divisible por los 3 o un múltiplo de esos 3? No, ¿no es cierto? Porque el 3 no lo voy a poder dividir ni por el 7 ni por el 5. Lo mismo va a pasar que al 3 no lo voy a poder dividir por 5, ni al 7 lo voy a poder dividir por 5, ni tampoco al 5 lo voy a poder dividir por 7, y al 3 tampoco lo voy a poder dividir por 7. O sea, como los 3 no son múltiplos entre sí, y no hay ningún número que sea divisible por ambos, no voy a sacar como factor común el número. Veamos la x. La x se repite acá y se repite acá. Esta x tiene exponente, ¿qué? Si no tengo nada acá. Es exponente 1, chicos. ¿Bien? Siempre que no tenga exponente, va a ser exponente 1. Por ejemplo, acá la z tiene exponente 1, la t tiene exponente 1 y la m también. Pero como estoy trabajando con el factor común, el común es x, que se repite en los 3 términos. Entonces saco x como producto afuera. ¿Por qué no saco z?
también. No la saco, ¿por qué? Porque no se repite acá y no se repite acá. T tampoco no la saco porque no se repite acá ni se repite acá. Se tiene que repetir en los tres. O si hay más en todos. Entonces la única que se repite en todo es X. ¿Y ahora cómo resuelvo esto? El primero que tengo para el primer término es 3. Como no tengo ningún factor numérico acá, no voy a dividir por nadie. Entonces esto pasa como está y queda 3. Ahora, acá tengo X y X. Esta X también está de exponente 1, ¿no es cierto? ¿Qué decíamos que se hacía? Se dividía. Entonces va a quedar X a la 1 dividido a X a la 1. Lo voy a hacer en cálculo auxiliares. Quedaría X a la 1 dividido a X a la 1. O sea, quedaría así. División de igual base, los exponentes se restan. Entonces quedaría X a la 1 menos 1. Y 1 menos 1, X a la 0. Y X a la 0 aquí es igual. Todo número elevado a la potencia 0 es igual a 1. Entonces, X a la 1 dividido a X a la 1 me da 1. Entonces acá va por 1. Por esta z, como no tiene ningún factor que sea z, siempre voy a dividir con la misma letra. Bien, no puedo hacer z con x, ni 3 con x. 3 tiene que ser con un número, la x tiene que ser con otra x y la z con otra z. Como no tengo, la z pasa como está. Este menos pasa como está. Este 7 también pasa como está porque no tengo número. Esta t también pasa como está porque no tengo ninguna t acá. Y esta x con esta x va a pasar lo mismo que acá. X a la 1 dividido a x a la 1 va a quedar 1 menos 1, los exponentes se restan, me queda x a la 0, me da 1. Siempre que tenga igual base e igual exponente en la división, siempre va a quedar 1. ¿Bien? Entonces acá va 1, porque me quedó 1. Más 5 pasa como está, m pasa como está, y x a la 1 dividido a x a la 1 me da 1. Y cierro el paréntesis. Entonces, toda esta expresión, acá voy a borrar este 3 y lo voy a anotar bien. Entonces, ¿cómo me quedaría de manera mucho más formal? X paréntesis, 3 por 1, 3 por z, menos 7 por 1, 7t, más 5 por 1, 5m. Es como que lo hice desaparecer a lo 1. Es como que si no lo pondría, si lo pusiera o no lo pusiera, va a ser lo mismo. La expresión que me quedó al final va a ser la factorización de este ejemplo. Bien. Luego vamos a ver otros ejemplos en los otros videos. Bien. Bueno, vemos el último ejemplo. En función del ritmo de aprendizaje que tengamos, vamos a seguir avanzando con la dificultad. Bien, pero con este último ejercicio creo que vamos a llegar a una base importante. El ejercicio es t x a la novena menos 9x a la séptima más mx al cubo menos zn x a la 12. Acá le vamos a poner exponente a las otras letras o variables para que tengamos un poco más de diversidad en el ejercicio. Acá vamos a poner un 2 y acá un 3. Entonces quedaría t al cubo por x a la novena menos m a la séptima, x a la séptima, más m al cuadrado, x al cubo, menos z al cuadrado, n al cubo, x a la 12. Bueno, veamos el factor común acá. T se repite en todos los términos. T lo tengo acá, acá no, acá no, acá no, entonces no es factor común T. X se repite acá, sí, acá sí, acá sí y acá sí. Bien, ya lo encontré el factor común, es la letra. En este caso es X. ¿Qué es lo que voy a hacer acá ahora? Voy a sacar, voy a anotar acá, voy a sacar
como factor común la letra, en este caso es la variable. Digo letra como para que se entienda mucho más fácil. Voy a sacar como factor común la letra que sería la variable o incógnita con el menor exponente. Cuando hablo de sacar, quiere decir que va a salir por fuera del paréntesis como el producto. Ese va a ser el factor común. En este caso, dentro de todos estos términos, yo tengo 1, 2, 3, 4. De los 4 términos tengo 4x que se repiten, uno en cada término, pero los exponentes son distintos. Acá tengo 9, 7, 3 y 12. Tengo que sacar la variable con menor exponente. Entonces va a ser x al cubo, el menor exponente. Abro paréntesis. Como dijimos anteriormente, voy a empezar por acá y voy a seguir así factorizando. Esa va a ser la única letra que se repite en todos los términos, entonces va a ser el único factor común que está por fuera del paréntesis. Por dentro, ¿qué va a quedar? La t al cubo, como acá no tengo ninguna t, pasa como está. Y va a quedar x a la novena sobre x al cubo. X a la novena sobre x al cubo. Tengo que dividir x a la novena sobre x al cubo. X a la séptima dividido x al cubo. X al cubo dividido x al cubo y x a la 12 sobre x al cubo. Bien, esa sería la primera división de las x. Como dijimos que la propiedad de potencia de igual base en la división, los exponentes se van a restar y va a quedar 9 a la menos 3 sería 6 por x a la sexta menos m pasa como está, porque no tengo ninguna m acá, con el mismo exponente. X a la séptima sobre dividido x al cubo quedaría así. X a la séptima dividido x al cubo. Igual base y los exponentes se restan, entonces me queda x a la cuarta. El más pasa como está. Ahora la m al cuadrado pasa como está porque no tengo ninguna m acá. X al cubo dividido x al cubo, dijimos que cuando tenía igual base, igual exponente en la división, esto me iba a dar 1. ¿Por qué? Porque iba a quedar 3 menos 3, 0. X a la 0 va a ser todo número igual a la 0, da 1. Bien. Entonces acá me quedaría por 1. El menos pasa como está. Z al cuadrado pasa como está porque no tengo ninguna z que se repita acá. La n también pasa como está porque no tengo ninguna n como factor. Pero sí tengo la x acá. X a la 12 sobre x al cubo, voy a restar 12 menos 3, para hacerlo más fácil, va a quedar 9. Entonces, cierro el paréntesis y ahí me quedó la factorización para esa situación. Esta sería la factorización. Bien. Entonces, ese sería el factor común o primer caso de factoreo, chicos. En el otro video vamos a ver el factor por grupo, factor común por grupo, segundo caso, y el trinomio de cuadrado perfecto.